Buenas noches y bienvenidos nuevamente a una reunión de Fundación Liberal. Nos acompañan, como acostumbran acompañarnos, Fundación Naumann, la Fundación Hulton, Andrés Brown, Arteaga y Asociados y el profesor Bengió. En esta oportunidad vamos a hablar con Diego López Colombo, que es un ingeniero mecánico devenido en ingeniero en sistemas, y lo que más nos importa es su pasión por el objetivismo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, un gusto. Bueno, me alegra. Y empecemos por el principio. ¿Qué es el objetivismo y cómo te apareció esta pasión por esta filosofía? Mira, el objetivismo diría yo que es el nombre que tiene una filosofía que es la que yo creo que estuve buscando toda mi vida. Creo que es la búsqueda de cualquier persona que quiera pensar en términos filosóficos, que no es otra cosa que pensar y tratar de buscar las causas primarias y las causas-efecto de todo. Si uno se pone en ese camino de tratar de pensar y de entender las cosas, se va a encontrar con que hay una estructura de pensamiento, con que hay ciertas cuestiones que están jerárquicamente interconectadas. Si uno sigue un hilo conductor correcto, a mi criterio, se encuentra con esos razonamientos usando la lógica, llegando hasta la causa primaria de todo, y redescubre la filosofía en sus estructuras. La que yo creo que la filosofía completa, que yo creo que ha encontrado desde la raíz misma del conocimiento y del pensamiento para absolutamente todos los temas humanos, es el objetivismo. El objetivismo es el nombre que se le puso a esa filosofía que la creó Ayn Rand, una mujer fallecida en 1982, rusa. Bueno, ella fue creando una filosofía prácticamente por necesidad para poder, primero por lo que vivió en su infancia, la Rusia soviética, las injusticias del comunismo, y después porque quiso plasmar ese tipo de cuestiones en libros, y esos libros requerían que sus personajes tuvieran un pensamiento lo más profundo, lo más correcto, lo más coherente, y se dio en ese camino de ir encontrando las respuestas a todas las cuestiones que tengan algún sentido y que uno tenga alguna curiosidad por comprender cómo son. Y tiene una raíz fundamental en Aristóteles, digamos, en volver a enaltecer la razón humana y tratar de comprender que somos seres racionales y qué es lo que significa eso, etcétera, etcétera. Y eso es apasionante porque en el fondo todas las discusiones de lo que pasa en el país y de lo que nos pasa personalmente son todas cuestiones que están contempladas o analizadas por cualquier filosofía, pero en particular por el objetivismo, que es la que yo creo que tiene los mayores principios y la mejor estructura lógica para explicar lo que ocurre y para definir todos los principios básicos que necesitamos definir. Ahora, cuando uno también ha incursionado un poco dentro del objetivismo, y hay un parentesco muy cercano con el liberalismo. ¿En qué podrías decir que se diferencia, si hay diferencias, o si uno pudiese hacer sustento del otro? Con respecto a quién, no te escuché esa parte. Liberalismo. El liberalismo, bueno, y liberalismo. Lo que yo creo es que alguna vez he hecho un gráfico, que no lo tengo acá para mostrar, pero las cuestiones sociales, o en general los temas, están como escalonados en estructuras jerárquicas. Si esto fuera un edificio, el liberalismo está como en el 8º piso, es decir, el liberalismo es una concepción para organizar una sociedad. Eso ya de por sí lo pone dentro de la política. La política es una de las ramas de la filosofía, pero uno no puede comenzar a definir o a tener preferencia por algún sistema político si no tiene una base filosófica más profunda. Entonces te diría que la primera gran diferencia es que el liberalismo es un principio
político, es decir, nace en el cuarto o quinto piso de la filosofía para arriba, y le falta la estructura filosófica. Y esa es una de las razones por las cuales, primero, que el liberalismo no necesariamente tiene una única definición, sino que hay muchos conceptos liberales, y de ahí eso explica dos o tres cosas. Una de ellas es por qué se pelean tanto los liberales, porque en el fondo chocan en los principios, porque han llegado a ciertas conclusiones pasándose por alto otras discusiones, otros análisis que son anteriores. Y entonces, bueno, y la otra gran diferencia es esa, que justamente carece de sustento filosófico profundo, y lo peor todavía, lo peor, es que muchas veces no carece de ellos, pero se basa en principios que son contrarios a los que debería basarse una sociedad libre. Es decir, muchas veces los liberales, por esa ausencia de estructura filosófica, terminan robándole principios filosóficos que también usan los detractores del liberalismo. Y eso es muy interesante, y de alguna manera, y vos que sos muy inteligente, lo has hecho justamente como referencia al título, el título que le hemos puesto a esta charla tiene mucho que ver con eso. Fíjate vos que si yo te digo, nombrame 5, 6 liberales referentes en Argentina, creo que no me equivocaría si te dijera que todos son economistas. Sí, por supuesto. Fuertemente. Entonces, en lo que más hay acá. Cosa que no les quita mérito, en la medida en que no se los quite, ¿no? En la medida en que no estén equivocados. Pero hace falta arrancar de más abajo. La economía, el problema económico, al cual se asocia mucho el liberalismo, justamente por esta gran falla de nacimiento, de raíz, el tema económico en realidad es una consecuencia de las crisis y de los problemas que estamos teniendo. Es una consecuencia indudable, nadie puede decir que no tenemos problemas económicos, pero los problemas no son de origen económico. Y hablar de esta crisis sin tener ni un gramo de contaminación intelectual respecto del tema económico es muy difícil, y ese es el ejercicio que de alguna manera hay que hacer para romper este círculo vicioso, digamos. Porque si nosotros pretendemos dar la discusión social en el terreno económico, nos estamos equivocando de raíz. Y por eso, esas otras aplicaciones por las cuales el liberalismo tampoco crece. Por circunscribir, por ver el aspecto económico, por tratar de explicar la crisis desde el punto de vista económico. Ok, bueno, entonces decimos que no es la economía, estúpido, haciendo referencia a aquella frase, en su antimateria sería de esa frase. Entonces, ¿qué es? ¿Es la filosofía? ¿Qué es? En términos generales, es la filosofía, y lo que hay que entender fundamentalmente es que la economía, en este edificio que yo decía de 8 pisos, o de más pisos, mejor dicho, la economía está en el 8º. ¿Debajo qué hay? Debajo hay principios económicos, debajo hay principios sociales, definiciones, hasta llegar a la base de lo que sería la política. Pero la política también está sustentada en otra gran rama de la filosofía, que es la ética. Y el problema que tenemos fundamentalmente, aparte de ser filosófico, porque nos faltan todos los pisos para abajo, fundamentalmente es un tema ético. Es un tema que viene de raíz ética. Y eso se puede ver de alguna manera en forma directa cuando la gente habla y cuando la gente argumenta, pero más se ve en forma implícita. Cualquier referencia a, por ejemplo, para empezar un poquito, una de las grandes cuestiones que para mí, y a mí me impresionó cuando vi el objetivismo, es que Ayn Rand diferencia perfectamente entre lo que es la ética y la política. Es decir, si yo hago una encuesta en la calle y pregunto y pido principios éticos, casi todo el mundo me va a dar principios políticos, porque se creen que actuar bien, que sería la ética,
tiene siempre que ver con relación a los demás. Y todo lo que tiene que ver en relación a los demás forma parte de otra rama que es la política. Entonces, si yo no sé actuar bien respecto de mi individualidad, digamos, si yo no sé vivir, muy difícil que yo pueda convivir. Es decir, primero tengo que tener principios éticos claros, y después tengo que decir, bueno, con estos principios éticos claros, ¿cómo debería yo reglamentar o constituir o fundar una sociedad? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué principios? Y esa pregunta nunca es realizada de esa manera. En general se parte de entrada de la política. Y se trata de restringir el accionar de las personas para que no agredan a los demás. Es decir, tratan de poner reglas fundamentalmente porque consideran que el ser humano en forma libre es un ser depredador, y entonces le llaman moral a no robar y prácticamente nada más. Es decir, todos los conceptos morales arrancan desde lo político. Alguna vez que yo he dado una charla de estas, se me acercó un filósofo de muchos años, no objetivista, obviamente, y me dice, pero no, la ética depende de la política. O sea, todo lo que está bien o lo que está mal son cuestiones que están metidas dentro de la sociedad. Y ese ya es un concepto que hay que romper. Pero bueno, para explicarlo técnicamente es un poco más complicado, digamos. Pero fundamentalmente, para empezar a pensar en los principios sociales, mejor dicho, en los principios de una sociedad o principios sociales, uno tiene que decir, bueno, tiene que haber un gobierno, y si tiene que haber un gobierno, ¿cuál es su función? Esa sería la forma básica de iniciar la discusión política. Pero antes hay que saber de ética. Y en la ética, una vez lo tuvimos a Armando de la Torre, un profesor que es de Guatemala, un pendejo de 84 años que tiene una lucidez fantástica, y él define muy bien como una cuestión de carácter, de tomar decisiones difíciles a la ética. La define como eso, como una cuestión individual. Sí. Esa ética individual de tomar decisiones propias, racionales, lógicas, como sería en el objetivismo, se contrapone con el problema del altruismo, que no solamente desde lo religioso, sino desde la religión de la socialdemocracia y del populismo también se impone. ¿Qué herramientas te imaginas que podemos tener para ser más efectivos en ese combate? Bueno, por lo pronto hay que dejar de demonizar la palabra egoísmo. La ética, según el objetivismo, tiene como fundamento el interés personal. Es decir, cualquier acto ético de una persona tiene que ser para beneficiarse, no para sacrificarse, no para inmolarse, no para suicidarse, no para perder valor. Entonces ahí se rompen muchos esquemas mentales que tienen que ver con esta crisis moral. Esta crisis moral, o mejor dicho, la filosofía imperante, que nadie la pone quizás explícitamente, pero es la que todo el mundo absorbe desde la niñez, en un país como la Argentina, en Latinoamérica, casi diría que hasta en Estados Unidos. Digo casi diría porque Estados Unidos todavía tiene algunas defensas contra eso. La ética que nos enseñan, como decís vos, es la del altruismo. Es decir, un acto es bueno si no te beneficia. Vos sos una buena persona en la medida que te sacrifiques, si no, no podés tener el mote de buena persona. Si sos exitoso, no significa nada para la sociedad, porque en el fondo la sociedad, para este principio, es muy cruel, digamos, con los individuos. Pretenden, es decir, esperan de vos y te adoctrinan de chico de que todo lo que vos hagas lo hagas por los demás, y que vos no podés ser el beneficiario de tus propios actos. Ayn Rand lo que hace es lucha contra eso, redefine una ética totalmente distinta y saca un libro que se llama La virtud del egoísmo, ¿no? Un título bien para pegarle a los talones y para que suene fuerte, ¿no? Entonces la virtud del egoísmo tiene que ver con eso. La ética es como si vos aprendieras a manejar un auto en una playa de estacionamiento vacía. O sea, vos tenés que saber cómo manejar el auto, tenés que saber cómo manejar tu vida. La política sería salir
a la ciudad, ¿no? Es decir, si vos no sabés manejar tu auto, no vas a poder manejar en la ciudad. Acá pasa lo mismo. Si vos no sos una persona que sepas luchar por tu interés personal, si vos no sabés producir, si vos no sabés lo que requiere tu identidad para poder sobrevivir, entonces no vas a poder salir a la sociedad. Entonces, se redefine la política como los principios que se requieren para vivir en sociedad. Pero ¿para vivir cómo? Para vivir como individuos que entienden perfectamente que su principal objetivo son ellos mismos. Y perderle el miedo a esa palabra que le han endemoniado tanto, que es el egoísmo o el interés personal. Es decir, es como que se abre una puerta que normalmente siempre está cerrada. Nadie piensa en principios. Cuando hemos pensado que estamos equivocados, nadie ha pensado que estamos equivocados en que el egoísmo no es malo y que estamos equivocados y que cada uno pueda seguir con su proyecto de vida independiente y que los recursos de cada uno son propios. Te doy un ejemplo que tiene que ver con el tema de la economía y tiene que ver con la razón por la cual los economistas, inclusive los liberales, muchas veces tienden a caer en ese otro edificio que no son nuestros principios, que tiene que ver con tratar de ver la economía como un global, la economía del país. Mucho de la terminología que se usa en economía para tratar de saber si estamos bien o estamos mal son términos económicos y son términos económicos colectivistas. Uno escucha, por ejemplo, ¿cómo le va al país? ¿Cuál es el producto bruto del país? ¿El país está creciendo o no está creciendo? ¿El país tiene recursos o no tiene recursos? ¿Sí? Con esos conceptos nos manejamos para tratar de ver cómo vamos. Pero otro tipo de sociedades más chicas, como puede ser un edificio, que muchas veces se pone como ejemplo por ejemplo, de los impuestos, dice, no, ¿cómo que no hay que pagar impuestos? Vos en un edificio a nadie se le ocurrió vivir en un edificio y no pagar las expensas. Sí, pero hay una diferencia enorme entre un edificio y una sociedad. En un edificio uno decide, puede vivir en ese edificio, puede mudarse al edificio enfrente sin cambiar su vida totalmente. En cambio, uno no está obligado a irse de un país. Pero más allá de eso, ¿alguna vez escuchaste hablar del producto bruto de un edificio? O si un edificio creció económicamente o no creció económicamente, y cuáles son los recursos que nos quedan como edificio, que ahora parece que el del quinto B consiguió trabajo y entonces nosotros estamos todos beneficiados por eso. Es decir, en un edificio nosotros no colectivizamos los recursos, no los miramos como un administrador de un edificio, no mira qué es lo que tiene cada propietario para ver cuál es el plan de negocio del año que viene. Dice, ¿cómo funciona un edificio sin un plan de negocio? Bueno, de la misma manera que debería funcionar un país, sin un plan de negocio a nivel general, porque un país no es una empresa. Muchas de las analogías que hacemos para tratar de interpretar una sociedad son falacias, son equivocadas. No somos un edificio, no somos un equipo de fútbol, no somos un barco que se está hundiendo, no somos una empresa. Una sociedad no es eso. ¿Por qué? Porque todas esas analogías que yo hice tienen otro tipo de estructura. Un equipo de fútbol tiene que hacer goles, tiene que ganarle a alguien. Uno entra en un partido de fútbol cumpliendo un rol, es el arquero o el defensa, y en la medida que cumpla el rol, el equipo va a poder cumplir con sus objetivos. Una sociedad no es así. Todas las analogías que solemos usar, inclusive los que defendemos la libertad muchas veces, solemos apelar a ese tipo de analogías, que en el fondo terminan siendo una trampa para nosotros mismos. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Sí, está clarísimo y pensaba, mientras hablabas, de que el edificio tiene reglas, porque tiene reglas de convivencia. No tiene reglas de producción, como bien decís, ni se tienen que poner todos de acuerdo a dónde van a trabajar o cuáles van a ser sus preferencias. Lo mismo debería ser básicamente la sociedad, un lugar donde las reglas sean para que exista el respeto al otro y nada más. Para preservar los derechos. Bien. Seguía pensando con respecto a lo que venías hablando del egoísmo, ¿no? Y cómo es una palabra bastardeada
que por ahí se la asocia con la avaricia y por ahí no con el amor propio, que uno cuando lo piensa con amor propio, y hasta el mismo amor propio, la gente lo ve como algo medio pecaminoso, igual que estar orgulloso. O sea, si uno está orgulloso de un hijo, está bien. Ahora, si uno está orgulloso de uno, se lo tilda de vanidoso. Hay un hecho muy profundo en todo esto para revertir, ¿no? Sí, hay un hecho psicológico muy profundo, muy profundo. Fíjate vos que la gente con todo cariño ayuda a un necesitado, eso es una cuestión natural, ¿no? Pero es más difícil ayudar a alguien que quizás tiene cierto grado de dignidad. Es decir, cuando las personas, cuando uno muestra sus debilidades o está en penuria, mucha gente se le acerca, pero cuando uno está bien, no necesariamente recibe el mejor de los apoyos. Es como que solemos castigar al exitoso. Y una de las cosas que dice Ayn Rand, por ejemplo, que combate contra la ideología o la filosofía contraria, que es lo más importante en la vida es ayudar a los demás. Y ella dice, ayudar a los demás puede ser algo que puedes hacer si tú quieres en la medida de tus posibilidades, pero no es algo que requiera, que sea muy meritorio, ni es algo muy difícil, ¿no? En el fondo, ayudar a alguien, digamos, no es algo por lo cual uno deba estar haciendo grandes publicaciones, ¿no? Lo difícil en esta vida es producir, no regalar. En todo caso, habrá sido difícil obtener lo que uno después regala, ¿no? Pero la parte difícil es producir. La parte difícil es crear la riqueza, es poner la mente en funcionamiento para poder ganarle la batalla a la supervivencia, para entender cómo funcionan las cosas, para entender lo que necesita uno mismo, un ser humano, y para poder lograrlo, ¿no? Y fíjate vos que la gente que tiene éxito en este mundo, la gente que ha hecho grandes logros, no necesariamente son nuestros ídolos. Es muy raro que un gran, no sé, un gran empresario, un gran inventor, a menos que haya muerto en la miseria. Si murió en la miseria, quizás sí, ¿no? Qué sé yo, o un pobre, o un Favaloro, que terminó con su paciencia, o sea, terminó agobiado, terminó sin comprender lo que ocurría. Pero si es una persona exitosa y que quizás hace sus ayudas en forma silenciosa, no le van a dar mérito por eso. Y eso es parte de la crisis moral. Es decir, no adoramos el éxito, vemos más bien bondad en el fracaso, en la miseria, le solemos llamar humildad, austeridad, pero en el fondo nos tienta la historia de lucha de alguien que quizás no tuvo del todo éxito. Porque si alguien sale de la villa después de haber pasado 1000 penurias y termina en un piso en Libertador, no sé si alguien le iría a hacer una entrevista. Le va a hacer una entrevista en la medida que siga en la villa o quizás en una casita un poco mejor. Con lo cual tenemos una adoración a mantenernos en la humildad, en la mal llamada humildad, a mantenernos en una precariedad. Y nos cuesta mucho felicitar de corazón a un exitoso que inventó algo, tuvo éxito y se merece todo lo que después consiguió, ¿no? Estaba viendo el tema de las externalidades que se hablan dentro de la escuela austríaca y demás, ¿cierto? El hecho de que uno produzca, más allá de que lo regale o no, el simple hecho de producir ya produce un beneficio a otro, aunque no lo regale. Siempre se habla de Steve Jobs o Bill Gates, aunque no hayan regalado sus cosas, los beneficios que causan con sus producciones esas externalidades son más que loables y más que necesarias. Y es llamativo como la gente por ahí solo se fija, por ejemplo, si Bill Gates donó su fortuna o parte de su fortuna, pero no lo piensa desde lo que produjo. Más allá que para donar su fortuna la tuvo que producir,
aunque no la done, simplemente el hecho de haber generado algo avanza sobre la sociedad, da beneficios. Y también otro tema es que la gente cree que si uno habla de que es egoísta o de que quiere el bien propio, es como que si fuese contrario al bien ajeno. Y el liberalismo y, bueno, y el objetivismo no solo aceptan, sino que apoyan la vida cooperativa entre gente correcta, ¿cierto? Sí, totalmente. Pero te voy a poner un ejemplo de quizás un punto que es el más conflictivo, ¿no? Porque como para avanzar en el aspecto ideológico y que tiene que ver de por qué el liberalismo a veces le falta la filosofía que tiene que haber debajo, que yo no tengo duda que es el objetivismo. Te doy un ejemplo concreto. ¿Por qué está mal restringir la exportación de carne o de algún producto? ¿Por qué está mal? Y obviamente podemos recabar, no sé, información de distintos analistas explicando por qué está mal, pero en general muchas de ellas te van a explicar que a la larga no conviene porque al final el precio de la carne o de los zapatos va a terminar aumentando y toda una explicación económica, real, correcta, de qué es lo que va a suceder. Pero a nadie le alcanza con que yo diga una sola respuesta. Está mal porque es inmoral. Está mal porque es inmoral. Ajá. ¿No les parece un argumento suficientemente de peso? ¿No? No entienden la relación entre un acto inmoral como argumento simplemente y bueno, está bien, es inmoral, pero ¿y por qué está mal? Porque es inmoral. Y lo que hay que entender es que algo inmoral es sinónimo de muerte. Está mal porque eso nos lleva a la destrucción. Y no se entiende por qué algo que es inmoral nos lleva a la destrucción y quizás no alcanza con decir que es inmoral. Es decir, ¿y por qué es inmoral? Es inmoral porque alguien tiene algo que produjo y no puede hacer con eso que produjo y que es de él lo que quiere. Y solamente tratamos de buscar un fundamento social y volvemos a caer en la misma trampa. No debería hacer falta explicar por qué una persona puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. No debería. Cuando entramos a explicar por qué, da la sensación de que ya nos metimos en otro terreno y muchas veces terminamos defendiendo cosas que no necesitamos defender. Como por ejemplo que el mercado es perfecto, que la libre competencia es eficiente, la mano invisible del mercado. Todos esos son argumentos innecesarios y que no hacen otra cosa más que socavar nuestros verdaderos principios. Un objetivista jamás te diría ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque están equivocadas. ¿Y por qué están equivocadas? ¿O qué ocurre si están equivocadas? Que uno termina defendiendo cuestiones que no tiene que defender. Uno termina dándole a la economía un fin social. Es decir, termina aceptando implícitamente que el ser humano tiene que vivir para los demás. Y esos son todos principios socialistas, comunistas, son del otro bando. Entonces, cuando una persona se dice liberal y se sostiene con principios del otro bando, la gente huele mal. La gente dice, este tipo es contradictorio. En cambio, el otro que está plantado en su edificio perfectamente armado, totalmente equivocado, ¿no? Porque está en el terreno del vecino, pero no tiene fallas, no tiene fisuras. El socialista te dice, no, vos sos un ser humano, tenés un fin social. Nosotros somos colectivistas, el egoísmo está mal, ser ético significa ser altruista, con lo cual la producción tuya de soja no es tuya, es del país. Y el gobierno te va a decir cuándo venderla, a qué precio y qué vas a hacer con la plata, más allá de darme primero el 70%, y después te voy a decir qué vas a hacer con el 30% restante, porque nunca le va a alcanzar, porque el concepto que tienen es que esa plata es de ellos, y que los recursos son de la comunidad, incluyéndote a vos. ¿Se entiende? Sí, está claro, está claro, está claro. En este tiempo de pandemia, que ha habido un quiebre económico muy importante
que se está viendo diferencias sociales entre los gobernantes y diferencias de privilegios entre los gobernantes y la gente que trabaja, que produce. ¿Vos creés que se va creando un clima en el cual empieza a tener más importancia el, bueno, yo me lo merezco, es mi laburo, déjame que me gane mi vida? No, no, o sea, obviamente todo esto ayuda a que estas ideas equivocadas se sigan fortaleciendo. O sea, el hecho de que hoy estén regulando nuestra libertad con la excusa de la pandemia es terrible, ¿no? Porque quizás, o sea, es la razón ideal para ellos, para manipular las libertades y para meterse en todo tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la pandemia les vino como anillo al dedo. Uno debería haber tenido muy fuertes los principios objetivistas, digamos, o liberales, o sociales y éticos, realmente para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Esta pandemia nos agarra débiles también en lo filosófico. Fundamentalmente, en realidad la filosofía, que es tan importante, que está en todo, al tener la filosofía equivocada, la pandemia es un entorno, digamos, ideal para poder seguir equivocándonos. Si no me equivoco, creo que en Japón, por ejemplo, que han sido muy estrictos con sus propios principios, hicieron un análisis muy profundo de su constitución y llegaron a la conclusión de que no podían, por más que se murieran todos, no podían prohibir ciertos movimientos de personas. Es decir, se agarraron de la filosofía para sobrevivir a una pandemia, ¿no? Acá estamos tan flojos de papeles que a uno no le asombra nada. No le asombra nada. Si en épocas de no pandemia siempre buscan una excusa para cualquier manotazo, porque el individuo está en segundo plano. Entonces no es un tema económico. Estás en segundo plano, sos un recurso del país. Sos un individuo que tiene obligaciones, tiene un rol en la sociedad. Y si lo negás, sos un enemigo público. O sea, todas esas variables que hablamos, estar a favor del altruismo, en contra del egoísmo, en contra del interés personal, hace que uno realmente, el proyecto de país, el proyecto personal, va en contra de toda la sociedad. Vos sabés que pensaba cómo se contrapone, cómo choca, ¿no? en la cabeza de la gente. Está muy en boga todo el tema de libros de autoayuda, de encontrarse uno mismo, de que vos sos importante para vos, con todo este tema de apoyos psicológicos, y de repente encontramos que si no sos solidario, si no te sacrificás por el otro, sos mala persona. Que debe causar un verdadero impacto en el cerebro de las personas cuando tienen esas dos cosas enfrentadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso que decís es muy cierto y es muy bueno, y quizás te diría que es una de las cosas positivas que tenemos, ¿no? Hay una resistencia, o sea, el altruismo es impracticable. El altruismo es impracticable, es insostenible. En realidad nadie lo practica. Pero el hecho de que esté como un objetivo moral sigue siendo muy dañino. Muy dañino. Lo bueno es eso, que es impracticable. En el fuero íntimo, muchas discusiones personales terminan siendo discusiones dependiendo de dónde me toque a mí. O sea, está bien que haya en una ciudad 50% empleado público. Y está mal, sobre todo si yo no soy un empleado público. Ahora, si soy empleado público, y quizás no me opongo con tanta fuerza, ¿no? O si mi madre lo es, etcétera, etcétera. Es decir, la falta de filosofía hace que uno responda desde su lugar y no necesariamente responda desde un lugar filosófico. Es decir, qué sé yo, no sé, ¿fue penal o no fue penal? Ah, depende de qué equipo soy yo. No, ¿fue penal o no fue penal? Con el altruismo pasa un poco eso, es impracticable, por suerte. Y lo de las redes sociales, y lo de las selfies, y lo de estar permanentemente tratando de mostrar mi mejor imagen, en el fondo es un poco una luz de esperanza, ¿no? Porque la gente trata de mostrar su mejor imagen. Entonces hay un espíritu ahí humano de tratar de
de crecer, de tratar de mostrarse bien. Por supuesto, después choca contra la realidad y choca contra la sociedad y una serie de cuestiones. La filosofía imperante, le digo yo, la contraria al objetivismo, está llena de contradicciones, llena, repleta. No solamente de contradicciones, sino de dicotomías. Dicotomía que tiene que ver con la idea de que en ciertos aspectos uno tiene que decidirse por una cosa o por la otra, porque una es buena y la otra es mala, ¿no? Por ejemplo, la dicotomía mente-cuerpo. Como que pensar está bien, los sentimientos están bien, pero lo material está mal. Entonces un empresario nunca puede ser bien visto, sobre todo si es exitoso. Tampoco existen empresarios muy intelectuales, y si alguien es intelectual no produce nada, porque el mismo intelectual considera que el intelecto no es para producir, como que él está para pensar, que las ideas están separadas de la realidad. Todos esos son errores filosóficos profundos contrarios al objetivismo. El objetivismo unió todo. El objetivismo dijo, mente y cuerpo no son tan distintos, son parte de la misma esencia. El amor, el dinero no son cuestiones que en el fondo son cuestiones valorativas, que se manejan con los mismos principios de valor y de interés personal. No sé, y como eso, muchísimas otras dicotomías que son falsas. La diferencia entre lo moral y lo práctico, como que lo moral es una cuestión media espiritual, pero si vos querés ser práctico tenés que ser inmoral, porque la practicidad, la supervivencia, los disfrutes de la vida están en la inmoralidad. En cambio, la moralidad es algo inútil, es algo que no sirve para nada, es una especie de tratar de ser bueno, no se sabe para qué, con todo tipo de argumentos. Pero no han encontrado una relación entre lo práctico y lo moral. El objetivismo la describe como absolutamente alineados, ¿no? Lo moral es lo práctico. Te escuchaba ahí hablar de las selfies, ¿no? Y por ahí la frugalidad, el estar hablando en latín, en la pavada, pensando en uno, pero sin valores éticos que sustenten, sino desde el lado del capricho, desde el lado del apetito más básico, ¿no viene a ser algo contradictorio también? Sí, bueno, a ver, siempre vamos a mostrar aquello que refleja nuestra filosofía, ¿no? O sea, siempre, digamos, yo rescato el espíritu de la red social en el sentido que quiero mostrar lo mejor de mí. Ahora, quizás lo que mostrás, que para vos es lo mejor de vos, quizás no sea lo mejor desde un punto de vista ético. Pero por lo menos está la intención de que no quiero mostrar mis miserias, quiero mostrar lo que yo considero que son mis virtudes. En ese sentido creo que es bueno, pero por supuesto uno termina reflejando su propia filosofía. Y ahí entran, entre las miles de cosas excelentes que ha dicho, dice, por ejemplo, el hecho de la decadencia actual a la que hemos llegado no es una muestra de que los pensadores o que el pensamiento y las ideas no han tenido la repercusión o el papel que se supone que tiene la filosofía, como diciendo, la filosofía no tiene nada que hacer en la vida práctica de la gente. Y ahí dice todo lo contrario, la realidad muestra cuál es el poder de la filosofía, porque la filosofía nos trajo hasta acá. Lo que nos trajo hasta acá no fue un pragmatismo equivocado o una idea buena mal llevada. Lo que nos trajo acá fue una mala idea, bien y mal llevada, pero siempre sobre la base de una mala idea. Es decir, nuestra decadencia es el ejemplo de la fuerza que tiene la filosofía, de lo importante que es la filosofía. Ojalá un presidente, un estadista, su principal mano derecha sea un filósofo correcto, ¿no? No un colectivista. No de Platón, digamos. Sí, pobre Platón. Digamos alguno más moderno, más dañino. Así como Milei siempre critica a la economía, Ayn Rand, el enemigo filosófico era Kant, ¿no? Sí. Milei siempre critica lo keynesiano, ¿no? Económicamente, el representante económico, maléfico, el que llevó a la práctica todas esas ideas del comunismo, fue Keynes, pero mucho más profundamente, desde el punto de vista filosófico, la gran batalla histórica es entre Platón y Aristóteles, pero Ayn Rand dice, después vino Kant, y hizo que Platón pareciera aristotélico.
Es decir, Kant es el enemigo que tenemos. Si Keynes es nuestro enemigo económico, Kant es nuestro enemigo más profundo, más poderoso, que es filosófico. De hecho, uno de los libros más famosos, como es el de la razón, Crítica de la razón humana. Y ahí entra en una defensora de la razón. Bien, sí. Bien. Acá van haciendo algunos comentarios. Alex Daciano, no necesariamente en las redes sociales se muestra lo mejor de sí. Hay quienes muestran aquellos que otros quieren comprar, que es cosa distinta. Puede ser lo más populista que existe. Sí, obviamente no estoy haciendo una defensa de todo el mundo. Simplemente rescato esa idea del que se vistió bien, del que está comiendo una linda comida, del que está en un lindo lugar que lo quiere mostrar. Es decir, mostrar éxitos. Eso rescato. Cosa que por ahí, sin las redes sociales, eso no pasaba no era tan común, digamos. Hoy todo el mundo muestra su diploma, muestra sus logros. Por supuesto también muestra miseria, ¿no? Pero en un mundo donde normalmente tener logros no es algo muy aplaudido, la gente lucha por tratar de mostrarlo igual, ¿no? A pesar de que por ahí apaga la cámara y tiene una depresión brutal. Te quería preguntar, una cosa que yo todavía no le encuentro una respuesta bien clara. ¿Cómo logramos desde lo individual, desde una filosofía que pensamos en el individuo, ya sea el liberalismo o el objetivismo, combatir a filosofías como la que vivimos que se basan o se arman en el corporativismo? O sea, ¿cómo hacemos que una persona se enfrente a un ejército con éxito? Y con éxito a gran escala, no persona a persona. ¿Se te ocurre alguna forma? Bueno, Ayn Rand escribió un capítulo entero al respecto, y una de las cosas que dice es, no pretenda usted un cambio a gran escala, porque se va a frustrar. Es decir, una persona no puede hacer un cambio a gran escala. Creo que de a poco se van haciendo cambios. Yo creo que el paso actual es un poco lo que yo me he propuesto, es desenmascarar. Ya hemos desenmascarado varios conceptos que hoy son mala palabra. Ni hablar, el comunismo es una mala palabra, el hermano menor o primo es el socialismo, que ya empieza a ser una mala palabra, y hay otras malas palabras que son el populismo, la demagogia. Son todos conceptos, digamos, muy a flor de piel, ¿sí? Son bastante fáciles de digerir, de visualizar, ¿no? Un dicho demagógico: yo quiero comida para todo el mundo. Bueno, es un dicho demagógico, ¿no? Porque es imposible y simplemente planteo un imposible. Entonces, el populismo, la demagogia, el socialismo, son malas palabras. Lo que yo creo que sigue el progresismo, ¿no? El progresismo que también se está asociando con todo eso. Y yo creo que hoy es el momento de llegar a otra mala palabra que hay que desenmascararla, que es el colectivismo. Todos esos pensamientos son colectivistas. Entonces, yo creo que hay que hacerle un poco mala propaganda al colectivismo, hay que explicar lo que es el colectivismo y hay que desenmascararlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, el colectivismo es un concepto bastante profundo. Cuando digo profundo significa que el impacto es mayor, ¿no? El impacto es mayor porque influye en mayor cantidad de áreas. La idea colectivista asume implícitamente, sin necesidad de reforzarla, sin necesidad de justificarla, que los recursos son los recursos del país, que la riqueza es la riqueza del país, que, qué sé yo, que el que exporta soja es Argentina, como si no hubiera exportadores, personas de carne y hueso. Es decir, le hace un gran daño a la mentalidad colectivista. Entonces creo que una de las líneas es por ahí, me parece, es la educación de las ideas. La gente va entendiendo, hay distintos estilos, está el de Milei, ¿no? El que lucha y se le ponen los ojos rojos y bueno, políticamente es genial, a pesar de que no está haciendo una escuela filosófica profunda, pero sí está aplicando con cierta vehemencia, y tiene una forma que quizás mucha gente por lo menos lo ha atrapado. Creo que a eso le hace falta, para mí, objetivismo. Es decir, más fundamento, más solidez por debajo de la economía,
por debajo de la política y llegar a la ética. Eso sería lo ideal. Y si no, aprenderemos a los golpes. O con ejemplos como, por ejemplo, no sé, las fronteras están cerradas para entrar a Estados Unidos, no para salir. Y para salir de Cuba, no para entrar. Es decir, claramente los ejemplos del mundo, claramente la libertad lleva a los países al progreso. Quizás de a poco, es decir, nosotros tenemos de nuestro lado la verdad, la realidad, es la demostración flagrante de que estamos en lo cierto. Pero obviamente no alcanza, ¿no? Dicen que es más fácil engañar a alguien que demostrarle de que ha sido engañado. Es difícil que la gente cambie de forma de pensar. Sí, Diego, te escuchaba lo del colectivismo y, bueno, lo comparto porque es la base de todas las otras cosas que dijiste, ¿no? Ahora, en la nueva expresión que tiene el colectivismo y que creo que incluso es medio tangencial también, es todo este tema del posmodernismo y los relativismos. ¿No crees que eso quizás sea un enemigo a vencer primero, hoy, más urgente? No, el colectivismo es un concepto político. Es un concepto que en este edificio que digo yo está en el piso quinto, digamos, si la ética termina en el cuarto. Es decir, por debajo de eso está la ética. Sí hay otros conceptos que también hay que destruir. Por lo pronto, el egoísmo y el altruismo, que hay que destruir. Y hay otros conceptos que pertenecen a la epistemología, que está por debajo de la ética. Pero son más difíciles de visualizar. Todo lo que decís vos recién hablabas no sé, el subjetivismo, el relativismo, ese tipo de cuestiones son epistemológicas, es decir, de ahí surgen otras filosofías como el pragmatismo, el escepticismo, que también son dañinas y que en realidad nutren al colectivismo, lo nutren, pero es más difícil de ver. Hacer hoy una batalla epistemológica en la sociedad sería mucho más complicado. Quizás, por eso digo yo, que el concepto que le sigue a los que hemos combatido es el colectivismo. Y lo tenemos que combatir inclusive dentro de los liberales. Y te diría fundamentalmente dentro de los liberales. Ningún liberal debería dar un fundamento colectivista para fundamentar sus ideas. Y es muy difícil de hacer. Yo inclusive recién un poco lo hice. Recién un poco fundamenté el liberalismo en base al éxito de un país y la felicidad. Son conceptos que rozan el colectivismo. Porque ¿qué es el éxito de un país? ¿Qué es la riqueza de un país? El éxito de un país yo lo definiría como la libertad que realmente tienen sus individuos, y no necesariamente crecimiento, bienestar económico, la libertad. Porque si el fin de la sociedad, el objetivo de un sistema social es que la gente viva libre, nada más. Entonces, ¿qué medición voy a hacer para saber si tuve éxito? Ver si la gente es libre. Que es distinto a que haya tenido éxito o no en lo que se propuso hacer. Entonces, defender la libertad sin ninguna contaminación de colectivismo no es tan sencillo, pero no es tan sencillo por el esquema mental que tenemos. Acá Walter Salgado pregunta, ¿cómo puede funcionar el objetivismo en una empresa? ¿Es aplicable? ¿Con qué principios? Bueno, muy buena pregunta a mi amigo Salgado, Walter. El objetivismo es aplicable al ser humano, y de ahí, en su soledad y en su relación con los demás, y obviamente en una empresa y en cualquier acto. Es la única condición que necesita el ser humano es querer vivir y querer ser feliz. Si esa es su decisión, tiene que adherirse a la moralidad. La moralidad es su manual para vivir como ser humano. Y ese manual tiene un capítulo que se llama Cómo vivir en una empresa, cómo poner una empresa, cómo llevar una pareja, cómo tener amigos, cómo tener hijos, cómo vivir solo. Están todos los capítulos. Obviamente el de la empresa también. No hay ninguna razón para excluirla. De hecho, las virtudes de un ser humano para vivir son todas virtudes o cuestiones que tienen que ver con su accionar en su relación con la realidad. Esa realidad son otras personas, o esa realidad son una empresa, o lo que sea.
es la realidad misma y además son otras personas. Pero todas esas virtudes tienen como objetivo tu propio beneficio. Inclusive hay uno que es bastante controvertido, digamos, para el que no está acostumbrado, que es el de la honestidad. Ayn Rand dice, la honestidad no es un regalo y una concesión que yo hago por los demás. Yo no soy honesto en un negocio o en cualquier otra cuestión porque me lo han impuesto de la misma manera en que me quieren imponer la moralidad contraria. Yo soy honesto porque me conviene, porque lo hago por mí, porque quiero ser saludable, porque quiero tener la conciencia tranquila, porque yo sé que vivo de lo que yo produzco y ni de un centavo más. Yo no voy a tergiversar la realidad aprovechándome de la confusión de algún tercero o engañándolo. Yo no tergiverso la realidad, yo vivo en la realidad total y absoluta, porque eso es lo que a mí me hace moral y eso es el camino para la felicidad. Yo no vivo de los demás. No quiero que nadie viva de mí y tampoco quiero que nadie vivir yo de los demás. Esa es la integridad de un objetivista. Y en los negocios es interesantísimo, porque aparte si uno lo aplica, yo de hecho obviamente lo aplico, yo y mis hermanos que somos socios en una empresa de sistemas, lo aplicamos con un éxito terrible, terrible, en todos los aspectos de la vida. Pero para hacer negocios, es más, la otra filosofía nos ha hecho creer que el negocio es una mala palabra, porque ellos no pueden interpretar, no pueden concebir que uno pueda ganar siendo honesto. Piensan que dentro de un negocio siempre hay algo sucio. Si yo no escondo algo, entonces no voy a ganar. Si yo no arrebato algo, no voy a ganar. Todos esos son principios que en realidad vienen del socialismo, digamos. Bien. Santiago Molina pregunta, ¿cuál es el límite del debate con un colectivista? Que sea racional. Más allá, como dicen los dibujitos. Que sea racional, que sea racional. Es decir, que se discutan argumentos, que no haya falacias, que esté dispuesto a escuchar, los dos, ¿no? Obviamente. Es muy difícil, el debate es muy difícil. Lo ideal sería que uno pueda debatir, yo te iba a decir a un amigo, que uno pueda debatir como si uno estuviera mirando un ajedrez, o mirando algo y esté discutiendo cuál es la mejor jugada, no importa si es mía, si es tuya. Entonces, si un principio social es correcto o incorrecto, lo ideal es debatirlo desde un punto de vista racional, pero siempre se cae en la filosofía, porque ¿correcto para qué? La gran pregunta que dice Ayn Rand en sus grandes libros, sobre todo en la Rebelión de Atlas, uno de los personajes, que no lo voy a quemar al que no lo leyó, pero dice, bueno, esto es moral en base a qué estándar. Y dice, siempre tuviste miedo de que alguien te hiciera esa pregunta, bueno, yo te la voy a hacer. Moral respecto de qué estándar. Porque algo moral significa que es bueno o malo ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es la magnitud, cuál es la unidad de medida que vas a usar para decir que esto es bueno o es malo? Entonces, obviamente, la primera condición para discutir con alguien es que se mantenga dentro de lo racional. Si no es racional, Ayn Rand dice, si estás en una reunión y todo el mundo tiene una idea contraria a la tuya, ¿qué hago? ¿No? Porque Ayn Rand escribió sobre todo, ¿no? Hay un capítulo que dice, ¿qué debe hacer uno? ¿No? ¿Qué hago? Y dice, bueno, si hay lugar para poder argumentar, es decir, que la gente te vaya a escuchar, entonces puedes dar tu argumento. Y si no, simplemente decir, estoy en desacuerdo. Y ahí termina la discusión. Yo estoy en desacuerdo con esto. Y si se desesperan para preguntarte por qué, bueno, por lo pronto ya llamaste un poco la atención, ¿no? Y generaste un poco de expectativa. Si hay un clima para explicarlo, lo podrás explicar. Y si no lo hay, le dirás, mira, en otro momento, si querés, con mucho gusto te explico por qué estoy en desacuerdo, pero estoy fuertemente en desacuerdo. Vos sabés que usaste una palabra que a mí me gusta diferenciarla, que es decir de que cuando hay un debate, que es diferente a una discusión. Y creo que ese clic que por ahí se usan de sinónimos y no son sinónimos, son fundamentales. Había no recuerdo de quién, una frase que me parecía fantástica, que dice, cuando uno intenta convencer a quien no se puede convencer, está perdiendo el tiempo.
Y cuando uno intenta convencer, y cuando uno no intenta convencer a quien sí se puede convencer, está perdiendo un hombre. Claro. Y creo que ese límite de ver si la otra parte es receptiva y es capaz de argumentar y contraargumentar, como dice Venegas Lynch, en un debate, el que pierde también gana porque toma la razón del otro. O sea, no hay quien pierda. Así que me parece que ese es un punto muy interesante para responder a lo que preguntaba recién, si no me recuerdo, Santiago Molina. Te voy a hacer ahora una pregunta, una zancadilla va a ser esta. Ayn Rand estaba a favor del aborto. ¿Hoy estaría a favor del aborto? Sí, sí. Por más que esté desde lo científico comprobado de que es un ser humano quien está en el abdomen. Sí, a ver, te voy a decir algo respecto a esto, bueno, no quiero entrar en polémica ahora. Yo creo que hay ciertos, para ser práctico, ¿no? Podemos hablar del aborto, pero para ser práctico, en la Argentina y en el debate liberal, creo que es uno de los temas que no nos conviene tocar. Pero lo digo desde el punto de vista político, obviamente no filosófico, que lo podemos discutir. Hay un video muy bueno de Ayn Rand, hay otro video muy bueno de Leonard Peikoff dando argumentos objetivistas, que lo podemos entrar a debatir. A mí no es uno de los temas que más me guste. ¿Por qué? Porque creo que estamos tan lejos en otros temas tan del día a día, que los liberales terminamos dividiéndonos innecesariamente, ya siendo muy pocos, en una mezcla. No digo que el tema no sea importante, el tema es importantísimo porque tiene que ver con la vida, ¿no? Es importantísimo. Y justamente como es una cuestión muy sensible, ¿no? Como la eutanasia y otras cuestiones que nos llevan al límite de lo filosófico. Pero es como si uno quisiera, no sé, recibirse de alguna carrera al quinto día, ¿no? Es decir, casi te diría que son de las últimas materias para entrar en filosofía, para entender con fineza cuáles son los principios que chocan para poder argumentarlo con mucha tranquilidad. Pero claramente Ayn Rand no estaría a favor digamos, de prohibir el aborto, para nada, al contrario. Bueno, sí, estoy de acuerdo que hay distintas posiciones, que cada uno tiene su argumento y se podrán debatir o no, y también me parece muy atinado lo que decís, de que no es el debate, no central por importancia, sino central por urgencia o por una cuestión estratégica para hacerlo. Pero me sentía con ganas de preguntarte esto, a ver si te ponían aprieto. No me pones en aprieto, pero te diría más. No quiero pecar de petulancia ni mucho menos, pero si esto fuera una carrera del objetivismo, uno tendría que poner en claro muchos otros conceptos antes de terminar de fundamentar una posición frente al aborto. ¿Me explico? Es decir, hay muchos conceptos intermedios, uno tendría que establecer bien lo que es un derecho, es decir, el objetivismo es tan fino en cuanto a la cantidad de conceptos que ha definido, y todos en orden jerárquico, empezando por axiomas indiscutibles, hasta por la definición de lo que es un axioma, y la definición de lo que es una definición, y la definición de lo que es un concepto, y una percepción, y una emoción, miles de cosas, de lo que es la vida, miles de cosas que es como decir, a ver, hace 5 días que estoy en la Facultad de Medicina, quiero mi título. Te diría que uno necesita haber masticado mucho para poder tener una posición frente al tema del aborto. Vos sabés que decías de que tenemos otros temas para no enfrentarnos. Yo les cuento a la gente que nos está viendo que a Diego lo conocí hace unos 3 años, no recuerdo bien la fecha. Fui a presentar un libro a Paraná y él tuvo la gentileza de presentarme. Y él me dijo algo ahí que me pareció genial, porque hablábamos de las distintas corrientes del liberalismo, del objetivismo, y me dijo algo que lo utilizo, se lo he robado, que dice, a ver, los liberales, los ordoliberales, los liberales clásicos, la escuela austríaca, el objetivismo, todos queremos ir a Francia.
Unos quieren ir a ver la Torre Eiffel, otros quieren ver el Arco de Triunfo, otros el Louvre. Bueno, vayamos todos juntos hasta Francia, después nos peleamos allá. Y me parece que ese concepto es muy importante y que debemos utilizarlo de verdad, no solo desde el chiste o desde la frase, sino desde lo más profundo. Así es, así es. Hagamos el gran viaje, primero hagamos el gran viaje. Tenemos 23 ministerios y cada uno de ellos con sus decenas de secretarías y direcciones. Otro tema que tampoco me gusta discutir a primera vista es el de la salud y el de la educación. O sea, pero por una cuestión práctica, no voy a ir a un debate a tratar de explicar de que la libertad es el mejor sistema, diciendo a la gente de que el Estado no debería ni siquiera dar no sé, una aspirina gratis. No son cuestiones, o sea, hace falta mucho otro terreno para que la gente entienda de que lo ético es ser libre, que los fundamentos son la libertad, y que la libertad es un objetivo de la sociedad, no es un medio para enriquecernos. ¿Se entiende? Sí. Te iba a contar, no sé si te enteraste, pero hablando de lo que es la negación de la realidad, lo que pasó con un profesor en España. No te lo cuento a vos y se lo cuento a la audiencia si no sabe, que pidió dar, él es profesor de biología, pidió dar clase de educación sexual que tenían como las de acá. Y osó decir que existen dos sexos, masculino y femenino, XX y XY. Bueno, 6 meses de suspensión y decretado persona no grata en el colegio. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado a la negación de la realidad para desarmar los principios sobre los cuales se pueden tomar decisiones, ¿no? Sí. No, es terrible, es terrible. Yo creo que mientras uno más conoce del tema, más se da cuenta de lo peligroso que es. Bueno, ya llevamos más de una hora, no vamos a cansar a la gente porque ya está pensando en la cena, está pensando en el locro de mañana. No sé si será objetivista el locro o no, pero que hay que darle, si será solo nacionalista. Diego, ¿qué te gustaría decir para cerrar? ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente? Me gustaría, creo que un anhelo que tengo yo dentro de esta lucha, es que me gustaría poder difundir y poder ofrecer a todo pensador liberal los fundamentos del objetivismo, para que tengamos mejores herramientas para poder finalmente lograr una sociedad libre. Yo estoy convencido absolutamente de que el objetivismo, por lejos, pero por absolutamente lejos, sin nada que se le acerque ni se le arrime, son los fundamentos correctos para defender la libertad. Lamentablemente, yo hace muchos años lo pensaba, no es la escuela austríaca de la economía, que es genial, que tiene grandes pensadores, pero no han llegado al nivel de filósofos y no han tenido, quizás es más meritorio porque no llegaron a esa profundidad y sin embargo han sido intelectuales muy, muy distinguidos, pero no alcanza. Entonces un poco mi deseo y mi misión, y a mí me gustaría ser una persona que ofrece este conocimiento a poder difundirlo dentro de los ámbitos liberales para que la libertad esté bien defendida, y para que los argumentos sean más contundentes y sean imposibles de rebatir. Bueno, Diego, agradecer a tu tocayo que está en la técnica, Diego Zampini, que como siempre hace una puesta en el aire brillante. Agradecer a Fundación Naumann, a Fundación Hulton, a Artea Asociados, a Andrés Brown y a Bengio por el apoyo continuo que nos están haciendo. Le invitamos a los oyentes y a quienes nos siguen en YouTube que nos ayuden a la difusión, que profundicen en el asunto, que colaboren con nosotros y con cualquier otro espacio que defienda la libertad, que defienda al individuo, porque como bien dice Diego, esa es la lucha contra los colectivismos. Diego, ha sido un gusto y ya tendremos otra oportunidad para juntarnos a charlar. Cómo no, muchísimo gusto para mí también, muy agradecido y siempre a las órdenes para cuando quieras.